Vamos a ver la teoría del cerebro triuno que pertenece al doctor Paul MacLean. Se trata de un neurólogo norteamericano que a mediados del siglo pasado publicó la teoría del cerebro triuno. La hipótesis de MacLean ha sido utilizada durante décadas por los psicólogos para explicar los correlatos cerebrales del estrés y de la ansiedad. Hoy en día está en desuso y se sabe que la evolución del cerebro humano no se produjo tal como él la describió, es decir, como sumando capas unas encima de otras, sino que las estructuras primigenias fueron ganando en complejidad a través de la evolución. Sin embargo, las aportaciones de MacLean son muy valiosas, resultan muy útiles para entender ciertas problemáticas psicológicas y sobre todo muchas de nuestras conductas y respuestas reactivas en general. Así que vamos a utilizarla porque desde mi experiencia ha ayudado a muchas personas a comprender cómo funciona su cerebro y además, por supuesto, que las estructuras cerebrales que MacLean llama tres cerebros existen, todos las tenemos. Actualmente el cerebro del ser humano pesa alrededor de 1 kilo 300 gramos, hay una diferencia de 100, 150, 200 gramos en función de la envergadura respecto a hombres y mujeres. Pero el cerebro humano no se distingue del resto de las especies por su tamaño. De hecho, hay otras especies, por ejemplo, los elefantes dentro de los mamíferos tienen unos cerebros enormes, pero tamaño no implica complejidad. Lo que distingue el cerebro de los humanos del resto de especies son las funciones. El cerebro humano puede realizar funciones muy complejas que no tienen el resto de especies, pero esas funciones no han estado ahí desde el principio de la evolución. El doctor MacLean estudió la evolución del cerebro humano y estableció que ha ido mejorando en sus funciones cerebrales, no porque las estructuras más antiguas se hayan ido especializando, sino porque a lo largo de millones de años ha ido incorporando estructuras nuevas. Digamos que lo que establecía MacLean es que el cerebro parecía que ha ido ganando capas. Para entender esta teoría podemos utilizar el símil del tronco de un árbol. Imagínate que cortamos un árbol por la mitad y vemos una serie de círculos concéntricos que nos permite distinguir esas capas que se han ido sumando a medida que el árbol crece y el tronco ha ido aumentando su grosor. Lo que MacLean explicó es que de forma parecida el cerebro humano empezó con una serie de estructuras con unas funciones muy básicas y que a través de la evolución se fueron incorporando estructuras cada vez más complejas que se iban sumando a las anteriores hasta llegar a formar el cerebro humano actual. Esas, entre comillas, capas cerebrales que se han ido superponiendo unas sobre otras, MacLean las agrupa según sus funciones en tres conjuntos y las llama tres cerebros. Es decir, la teoría del cerebro triuno viene a decir que en realidad no tenemos un cerebro, sino que tenemos tres cerebros unidos y relacionados entre sí, pero con funciones muy características. Por eso llamó a su hipótesis la teoría del cerebro triuno, tres cerebros en uno. Antes de adentrarme en la descripción del cerebro triuno, repito que en realidad esta evolución del cerebro humano no ha sido tal como MacLean la explicó. La neurología actual apuesta por la hipótesis de que las estructuras cerebrales lo que han hecho ha sido ir ganando complejidad, pero no se han sumado o no se han ido superponiendo unas sobre otras. Pero de todas formas, ya te he comentado que nos sirve perfectamente para comprender muchas de nuestras respuestas automáticas. Es decir, lo importante de este vídeo, de esta información, no es en sí la evolución del cerebro, sino las distintas estructuras que tenemos en nuestro cerebro y cómo funcionan de forma independiente y de forma interrelacionada entre ellas. ¿De acuerdo? Esta imagen ilustra la disposición de los tres cerebros de MacLean. Él los llamó cerebro reptiliano desde el más antiguo al más nuevo, al último que adquirimos. Cerebro reptiliano, como digo, fue el primero, cerebro límbico el segundo y cerebro cognitivo o neocórtex el actual. Fíjate que las estructuras reptilianas
son las que están en la parte más profunda de nuestro cerebro, próxima a la nuca. A continuación vienen las estructuras límbicas por encima de las reptilianas y por último el neocórtex. Según MacLean, estos tres cerebros funcionan como una especie de ordenadores biológicos interconectados, cada uno con su propia inteligencia, su propia subjetividad, su propio sentido del tiempo y su propia memoria. La hipótesis de MacLean, por lo tanto, establece que tenemos en nuestro cerebro actual estructuras que tienen millones de años de antigüedad, las reptilianas, mientras que otras apenas tienen unos cientos de miles de años, el neocórtex. Los tres cerebros aparecieron para satisfacer necesidades adaptativas, pero como sus mecanismos de adaptación son distintos y los tres permanecen ahí, a menudo se dan tensiones entre ellos. A continuación te explicaré las características de cada uno de los tres cerebros de Paul MacLean.